órganos tradicionales como el útero, las trompas de falopio, o tubo uterina, o oviducto, ¿no? Formas de llamarlo, el útero, la vagina, la zona de la parte vulvar, que está compuesta por los labios mayores y menores, la región del clítoris, y también se considera dentro de la parte anexa del aparato reproductor a las glándulas mamarias. Las funciones, en el caso de la mujer, es, además de producir las hormonas sexuales femeninas y las hormonas, principalmente estrógeno y progesterona, van a permitir, van a mantener el desarrollo del embrión durante la gestación, desde la concepción hasta el parto, y van a proveer de leche materna al recién nacido, ¿no? Esas son las funciones adicionales que cumple la mujer en su rol reproductivo. Listo. ¿De qué mesodermo deriva el aparato genital? Del mesodermo intermedio. Muy en relación a la parte de la vía urinaria, ¿no? ¿Se acuerdan? Que el segmento la cresta gonadal se situaba por delante y justo por atrás se formaba un cordón, el cordón nefrogénico, ¿no? Y de ese cordón, dependiendo de la porción del embrión, iba a ser uno de los 3 sistemas renales primitivos. Listo. El desarrollo, el aparato genital, cuando ustedes lean genética y vean lo que corresponde a la parte de cada enfermedad y cada síndrome, van a hablar mucho de genes maestros, van a escuchar mucho el término gen maestro. El gen maestro de la reproducción, del desarrollo del aparato reproductor es el gen, el SRY, que es de sus siglas en inglés de la determinación sexual en la región del cromosoma Y, en el brazo pequeño. Este va a ser el gen maestro que codifica la gran mayoría de cambios de las estructuras del aparato reproductor masculino, y la ausencia de este de forma pasiva permite que se presente el desarrollo femenino. Este va a determinar una proteína que es el famoso FDT, o factor determinante vesicular. El aparato genital se va a derivar del mesodermo intermedio, como ya saben. Como la pregunta decía, ¿cuál era la única capa que no tenía nada que ver ahí? El ectodermo, ¿cierto? Porque tiene 3 orígenes. Un origen que son las células germinativas que van a venir del saco vitelino, el mesodermo intermedio y el mesotelio, que es parte del epitelio que reviste la pared posterior del abdomen. Van a aparecer en la 5ª semana del desarrollo esta producción de células, y los sistemas genitales iniciales van a tener una fase indiferenciada. Este periodo, desde la 5ª a la 7ª semana, se conoce como periodo indiferenciado del sexo. No se puede determinar ni el nivel de la gónada ni el nivel de la parte externa qué tipo de órgano es, si es masculino o femenino, ¿no? Entonces esta fase indiferenciada va a tener un tipo de desarrollo para que se pueda dar las características femeninas o masculinas. Recordar, ¿se acuerdan que cuando ustedes buscaban los folículos en la primera clase se iban a la corteza, a la parte más cortical, porque en la parte del medio estaba la parte del estroma y la médula, la parte vascular? Este mismo principio se rige aquí. El desarrollo principal para que se diferencie en ovario va a ser un desarrollo de la corteza, con una involución de la médula. Y en el caso del embrión masculino va a ser al revés. Va a haber una mayor diferenciación de la médula en el testículo y va a haber una involución de la corteza. ¿Sí? Estas son las características que varían, lo que va volviendo a una gónada indiferenciada en ovario o en testículo. Las gónadas, el sexo del embrión va a quedar determinado genéticamente en la fecundación, ya que el espermatozoide le aportará al ovocito el par sexual que falta, lo que va a determinar si es un embrión XX o un embrión XY. Desde el momento de la fecundación se va a dar eso. Las características morfológicas, que sean masculinas o femeninas, se van a diferenciar hasta la 7ª semana del desarrollo, recién en ese momento. Antes de la 7ª semana hablamos del periodo indiferenciado. Las células germinales no van a aparecer en las crestas genitales sino hasta la 6ª semana, ya que estas van a hacer un tipo de viaje, ¿no? Primero van a aparecer en el saco vitelino,
Luego de la gastrulación, por el epiblasto recorren la línea primitiva y se ubican en el saco vitelino para la tercera semana. Una vez allí, recién van a iniciar su viaje hasta alcanzar la pared posterior del abdomen, donde se encuentra esta región del cordón mesonéfrico, y justo se van a ubicar por delante de este. Ahí van a alcanzar la cresta gonadal, lo que permite el desarrollo de las gónadas. De esta manera. Entonces, aquí se acuerdan del mesonéfro. ¿El mesonéfro se ubicaba en qué región corporal del embrión? ¿Se acuerdan? El riñón mesonéfrico. Ya se olvidaron. Es retroperitoneal, pero ¿en qué región corporal del cuerpo? O sea, cervical, torácica, lumbar. Todo el tórax y lumbar superior, ¿no es cierto? L2, L3. Todo, ajá. ¿Se acuerdan que tenía dos partes? El mesonefro propiamente dicho, donde se encontraban los túbulos mesonéfricos y el glomérulo. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Estaba aquí. Y aquí estaba el conducto mesonéfrico, el que recibía toda la orina que filtraba ese glomérulo incipiente. El conducto mesonéfrico se conectaba con la cloaca, y justo por delante, que lo vimos en clase, vimos a la gónada indiferencial. Esta estructura de aquí viene a ser la gónada indiferencial. Si lo vemos en un corte transversal, observaremos la relación, ¿no?, de este vaso importante, que es la aorta abdominal, cómo sale el glomérulo que se está formando, su cápsula de Bowman. Este era el conducto excretor, parte de los túbulos mesonéfricos que llegaban al conducto mesonéfrico, ¿sí? Entonces, justo por delante de esa estructura se va a apreciar la cresta genital o cresta gonadal, ¿no? Justo por delante de ese cordón, como se ve acá. Entonces, vamos a ver que las células germinativas primordiales van a surgir del epiblasto. El epiblasto es una estructura de la segunda semana, ¿cierto? Luego de que inician la gastrulación, van a migrar por la línea primitiva hasta este punto de acá, donde está el puntero. Aquí se van a aglomerar las células germinales. Esas células germinales darán lugar tanto a las ovogonias como a las espermatogonias, ¿no?, dependiendo del sexo. Pero en un principio son células germinales, a secas, y se van a ubicar en la pared posterior del saco vitelino, muy cerca del alantoides. El alantoides sirve de una especie de puente. A través del alantoides van a hacer como movimientos ameboideos, se dice. Estas células van a ir por el alantoides, van a llegar al mesenterio dorsal del intestino posterior y van a ascender hasta la pared posterior del abdomen, alcanzando su ubicación a nivel de la cresta gonadal. Eso es lo que hacen las células germinales. ¿En qué periodo? Desde la cuarta hasta la sexta semana que llegan a este nivel. Y empiezan a ejercer los cambios, ¿ya? Entonces, el mesodermo intermedio va a dar lugar al mesonéfrico de la gónada, y las células germinativas, ¿de dónde provienen? No vienen del mesodermo intermedio. Las células germinativas están viniendo del saco vitelino, ¿ya? Por eso es que tenía más de un origen el sistema, el aparato reproductor. Aquí se ve, aquí están. Estos puntitos rojitos son las células germinales primordiales, que van a realizar su viaje, van a migrar a través del alantoides, llegando a su ubicación definitiva, a nivel de la cresta gonadal. Aquí se deja ver la relación con el mesonéfrico, ¿no? Ese es los tiempos. En la tercera semana se van a ubicar aquí, en el saco vitelino, y en la cuarta semana van a empezar a migrar, como les dije, por el alantoides, mesenterio dorsal del intestino posterior, y alcanzarán a la cresta. En la quinta semana alcanzan las gónadas primitivas, y recién para la sexta semana empiezan a invadir las crestas genitales. Si no alcanzan las crestas, las gónadas no podrían diferenciarse. Podría quedarse en un estado indiferenciado esta gónada, que hay algunas variantes de mosaicos o del supuesto hermafroditismo en el que no se da una adecuada regulación de la diferenciación celular, pero son casos bastante raros. Entonces, de eso se trata. Entonces aquí, ese es el esquema del Moore, que lo es un poquito más caricatura. Se ven como migran las células así en grupo, desde el saco vitelino por el alantoides, mesenterio dorsal, alcanzan la pared posterior. Y aquí se ubica la gónada. Si lo cortamos así, vemos el corte. Aquí está la cavidad abdominal por delante, mesenterio dorsal, y las células son las azulitas.
están viajando a ubicarse a nivel de la cresta gonadal. Y esa es una microfotografía real, ¿no? Este es el mesenterio dorsal, estas son las células terminales que ya se han ubicado a nivel de la cresta gonadal. Y por detrás de esta cresta se encontraba el mesonefro en desarrollo, ¿no? Estaba en su fase de funcionar con su glomérulo y demás. Entonces, el epitelio de la cresta genital va a proliferar y las células epiteliales van a penetrar en el mesénquima formando los cordones sexuales primitivos. Estos cordones sexuales, de acuerdo a la diferenciación que reciban, van a poder diferenciarse en células para el ovario o células para el testículo. Los embriones masculinos, como femeninos, van a tener estos cordones que están conectados y es imposible en esta fase todavía determinar de qué sexo es cada gónada. Y ese es el periodo conocido como la de la gónada indiferenciada o periodo indiferenciado. ¿Hasta qué semana les dije? 7. Semana 7. En la semana 5 y la semana 7 se conoce como el periodo indiferenciado. A partir del epitelio celómico se van a formar los conductos paramesonéficos. Estos de acá. Este de aquí, lo que se ubicaron, no mesonéfrico, glomérulo, cápsula de Bowman, túbulo mesonéfrico y mesonéfrico. Paralelo al conducto mesonéfrico, ¿cuál surgía? El paramesonéfrico. ¿Cuál era el nombre alternativo del paramesonéfrico? Müller, conducto de Müller. Y el alternativo del mesonéfrico, conducto de Wolff. Exacto. Y justo por delante ya aquí se empieza ya está albergando las células terminales esta gónada en diferenciación y van a empezar a cortar. En esta etapa se entiende que además del periodo indiferenciado, este embrión tiene los dos tejidos, o sea que puede ser potencialmente un varón o una mujer, independientemente del cromosoma que tenga. Aquí tiene la potencialidad a nivel de tejido de desarrollar genitales masculinos o femeninos. Ahora va a depender de cómo trabaje el tema hormonal. Y las hormonas sí están comandadas por el gen SRY. Ya ahora vamos a ver. Conductos de Wolff para varones, conductos de Müller para mujeres. Este esquema es lo que básicamente hace alusión al gen maestro. El gen maestro de la diferenciación masculina es el SRY, que se ubica en el brazo pequeño o brazo corto del cromosoma Y. En influencia de este gen se dará lugar a que la gónada indiferenciada se vuelva testículo. En ausencia del gen SRY, la gónada se volverá ovario. El testículo va a desarrollar cordones medulares. Los cordones medulares son característicos del testículo, mientras que en el caso del ovario van a degradarse la parte medular y se va a desarrollar, ¿cuál es? La parte cortical. Sí, es al revés. En el caso del testículo, la parte cortical va a fibrosarse formando una túnica de tejido conectivo conocida como la túnica albuginea, y en el caso de la mujer, la médula es intercambiada por el estroma y vasos sanguíneos y se queda solamente con la parte cortical sin túnica albuginea. En presencia del cromosoma Y, que va a permitir la expresión de una proteína llamada factor determinante testicular, FDT, los cordones sexuales primitivos van a proliferar y van a penetrar en profundidad en la médula para constituir los cordones testiculares o medulares. Cordón medular es lo mismo que decir cordón testicular y va a ser parte del parénquima del testículo. Estos van a dar lugar a dos cosas, tanto al túbulo seminífero como a la red de testis. ¿Sí? El túbulo seminífero, ¿se acuerdan cuando ustedes le hacían el corte en la primera clase? En el caso del niño era diferente del caso del adulto. ¿Cuál era la principal diferencia? ¿Ah? Las filas de células que tenía en su interior, ¿no? Y que no tenía luz casi. Eran como unos cordones, como una cosa tapada. Solamente tenía una filita de espermatogonias, células terminales de espermatogonias, y entre ellas, ¿qué células había?
Las de Leydig estaban alrededor, como un marquito, ¿se acuerdan? Las de Sertoli. Las de Sertoli eran las gomitas moraditas que estaban entre las células de Leydig, entre las células, las espermatogonias, y las de Leydig eran esas que parecían unas amorfas con sus piernas estiradas que bordeaban el túbulo. Esas células van a empezar a aparecer en este periodo. Necesitamos que intervengan esas células. ¿Por qué? Porque ambas tienen función hormonal. Si no aparecen en escena, no se crean las hormonas, y si no hay hormonas, no hay cambios. ¿Ya? Entonces, en este periodo vamos a empezar a promover su cambio. Entonces, el gen SRY va a fomentar a las células pre-Sertoli, que van a dar lugar luego a las células de Sertoli, y también van a estimular a las células germinales para que se vuelvan proespermatogónicas. Van a llegar a tener mitosis y luego meiosis, pero van a quedar dormidas por un tiempo. ¿Se acuerdan? ¿Cuándo se activaba la espermatogénesis en el varón? ¿En qué momento? En la pubertad. ¿Se acuerdan? A diferencia de la mujercita, que ya nacía con sus folículos primordiales, pero ya habían arrancado su primera meiosis 1. En el caso de los varones, las espermatogonas permanecían dormidas, ¿no? Entonces, bajo la influencia del gen SRY, el cromosoma Y, que está dentro del cromosoma Y, los cordones sexuales primitivos van a proliferar y se penetran en profundidad en la médula de la gónada, formando los cordones testiculares o cordones medulares. ¿Ya? El gen SRY codifica el factor de determinación testicular, que es la proteína principal que va a expresarse gracias al gen SRY. Esta proteína va a permitir que los cordones se acomoden así. Si ustedes, en su PPT se puede ver mejor. Este de aquí es el cordón que ustedes vieron en clase. Una sola fila de espermatogonias, y el centro casi no tenía luz, era como una cosa sólida. A esto le llamamos cordones testiculares, ¿no? Y por fuera se encuentra el tejido conectivo fibroso, conocido como túnica albuquina, ¿ya? Porque la corteza degenera y la médula persiste con el tejido celular. Los cordones corticales involucionan y son reemplazados por este mesénquima, que es la futura túnica albuquina. Entonces vemos así. El mismo conducto, el conducto de Wolff que se encuentra aquí de este lado, los túbulos mesonéfricos, su glomérulo, aquí ya se ve como líneas punteadas. ¿Por qué? Porque ha degenerado. ¿En qué semana ya empezaba a degenerar la función renal del mesonéfros? ¿Hasta qué semana se acuerdan que se mantenía aquí? ¿Todo el embarazo? No. ¿Hasta qué semana producía orina? Entre la semana 9 y la 12 producían orina. Desde la semana 9 ya empezaba a decrecer y decaía completamente en la semana 12. ¿Por qué? Porque en la semana 12 arrancaba la producción de orina del metanéfro, ¿cierto? Se ve en línea punteada porque está desapareciendo esa función renal y solamente se queda con esa estructura. Es como que la recicla. Ya no me sirves para el riñón, entonces te cogeré para hacer un aparato reproductor. Entonces se quedan los túbulos mesonéfricos y el conducto mesonéfrico aquí, al que llegan todos. Entonces los túbulos mesonéfricos adyacentes van a convertirse luego en estos conductillos, que se conocen como conductos o conductillos eferentes. Son eferentes porque van de aquí, del centro, hacia afuera. Y van a llegar a conectar con el conducto mesonéfrico o de Wolff. Estos son los cordones sexuales que se han desarrollado en la médula, cordones medulares. En el centro se encontrarán los túbulos seminíferos y aquí este conglomerado será la red de testis. El desarrollo ductal y genital masculino se va a dar gracias a la participación de hormonas. Entonces, el testículo fetal tiene en su interior al túbulo seminífero. Dentro del túbulo seminífero, además de las células germinativas, ¿qué células hay? ¿Me lo acaban de decir? Y están ahí Sertoli y la célula de Leydig. ¿Quién produce la testosterona? La célula de Leydig. ¿Y qué hormona producía la Sertoli? La hormona antimülleriana, la famosa HAM. Pueden verlo como la HAM, la hormona antimülleriana. También le pueden poner hormona o sustancia antimülleriana
o la sustancia antiparamesonéfrica, o la inhibidora del conducto paramesonéfrico, son sinónimos, ¿no? El punto es que expresen su función. Y la célula intersticial o célula de Leydig es la que va a producir testosterona. La testosterona va a tener dos finalidades. El conducto de Wolff, como les dije la semana pasada, es súper dependiente de testosterona. Necesita de la testosterona para que pueda seguir desarrollándose. Y otro aspecto que también es importante de la testosterona es su influencia sobre los genitales externos. Pero aquí, para esto, antes de llegar a influir los cambios en genitales externos, tiene que pasar por una reducción de una enzima, que es la alfa-5 reductasa, 5-alfa reductasa. Esta hormona cambia la testosterona a su otra forma activa que se llama dihidrotestosterona o DHT. Esta hormona es la que permite los cambios en los genitales externos, ¿ya? Entonces es diferente. La testosterona pura sirve para el conducto de Wolff y la dihidrotestosterona es para los genitales externos, ¿ya? Y el exceso de testosterona, lo que no se utilice, probablemente pase a la otra vía metabólica y se vuelva estradiol, y ese va a ir a nivel cerebral, que va a cumplir otro tipo de función para poder estimular. El testículo va a producir andrógenos, básicamente testosterona, ¿no? Para el desarrollo de los conductos mesonéfricos o de Wolff y de genitales externos. Y la hormona antiparamesonéfrica o antimülleriana va a, como su nombre lo dice, inhibir el desarrollo de los conductos paramesonéfricos. Esta hormona que son producidas por las células de Sertoli van a permitir que los conductos paramesonéfricos en el varón degeneren, excepto en una porción bien chiquitita que son los extremos craneal y distal, que se vuelven el apéndice testicular y el utrículo prostático. El testículo, entonces, bueno, de nuevo repito, hasta el cansancio les repite el mismo algoritmo, es perfecto, como lo no testículo, dos células, Sertoli y Leydig, que producen hormona antimülleriana, testosterona. La antimülleriana, que va en contra de los conductos de Müller o los paramesonéfricos, y la testosterona, que sirve para sus dos formas, ¿no? Para ayudar a crecer el conducto de Wolff y en su forma activa de la dihidrotestosterona para poder formar genitales externos. Entonces dijimos que de los mesonéfros, de este riñón mesonéfrico, teníamos dos estructuras. Este de aquí era el conducto mesonéfrico y este era los túbulos mesonéfricos, ¿sí? Entonces van a dar lugar, los túbulos mesonéfricos van a formar los conductos eferentes y son los tentaculares, y los conductos mesonéfricos, el conducto va a formar a todo desde el testículo. ¿Cuáles son las partes del aparato reproductor masculino? Encima del testículo, ¿quién está? Como un sombrerito que está desde el polo superior, como un gusanito que se apoya encima. El epidídimo. Después del epidídimo, ¿qué viene? Conducto deferente. Se va a encontrar con las vesículas seminales y se forma el conducto eyaculador. Todo ese hilo que han seguido desde el epidídimo hasta el conducto eyaculador, todo es un derivado del conducto mesonéfrico o de Wolff. Ya todos esos son derivados finales. Así, vemos entonces. El azul es el mesonéfros y el rojo, ¿qué será? Está paralelo a él, el paramesonéfrico. Exacto. Entonces, los túbulos mesonéfricos van a tener esas dos partes. Las que están comunicadas con la región de los cordones medulares y con la red de Testis, propiamente dicho, y van a llegar hasta al conducto mesonéfrico. Este es túbulo y este es conducto mesonéfrico. O conducto de Wolff. Esta estructura va a persistir en el varón y va a formar todo lo que hemos visto. En el caso de la mujer, vemos la diferencia. Los cordones aquí se quedan más en la médula y la corteza pierde celularidad, mientras que en el caso de una gónada femenina, vamos a ver que la corteza involuciona y solamente se queda con el componente vascular y el estroma, y la corteza es la que se refuerza y se llena de células terminales. Esta porción de aquí va a empezar a degenerar y toda su estructura azul degenerará, pero no tiene razón de ser. Y la única que se queda es la roja, la del conducto de Lewis. Los tipos de muerte. Aquí se ve la diferencia, ¿no?, entre uno y la otra.
Entonces vamos a ver la parte genital masculina. Los cordones testiculares están dispuestos así, en lóbulos o lobulillos, que se comunican en la red de testis, y la red de testis se comunica a través de los túbulos mesonéfricos, los cuales llegan al mesonéfro o al conducto mesonéfrico, perdón. En el caso de esta gónada de aquí, que era la gónada del varón, tenía su conducto de Müller, ¿cierto? Pero ¿qué pasó? En el testículo empezó a aparecer la célula de Sertoli, empezó a sintetizar antimülleriana y como que le disparó a este conducto de acá y quedó solo esta